en instantes nada más esto. Ahora sí, el análisis de las medidas. Se da el anuncio de este fin de semana en un contexto particularísimo. Un contexto en el cual el ministro de Economía y también candidato Sergio Massa tiene que intentar aplacar la inflación y compensar los efectos de una devaluación que fue prácticamente su puntapié de la campaña hacia las generales. La verdad que en la última semana no le ha ido mal con el objetivo de aplacar el aumento, por lo menos de los alimentos y bebidas. Fíjate vos que pataleó la Cámara de Empresas que producen alimentos, la COPAL, pero acató. Y se ve en la inflación semanal que les mostramos siempre, la que mide LCG, la consultora fundada por Martín Lustó. Miren lo que dio la última semana, la 4 de agosto, la inflación de alimentos según LCG. La de la semana anterior, la de la devaluación, había sido la más alta del año. Ese 4,1%, nunca había habido un incremento tan violento del precio de los alimentos y las bebidas. Pero en la última semana se redujo prácticamente a la mitad, en línea con la semana previa a las elecciones. Sigue siendo un ritmo, véanlo ustedes, un ritmo que supera al de los meses previos a la elección. Ahí se ve cuando uno va abriendo el panorama que el piso se tocó allí en julio, cuando había logrado Sergio Massa mantener quieto el dólar por un tiempo. Pero claro, la dinámica de negociaciones y renegociaciones con el Fondo Monetario hace que la situación nunca termine de estabilizarse. Y por eso esa devaluación que disparó ese 4,1 en la semana posterior a las PASO, muchos creían iba a tener una continuación ascendente. Bueno, ahí hay una primera noticia que no es buena, pero sí, por lo menos es morigera el impacto de algo que para muchos era prácticamente la bandera blanca de Sergio Massa en esta carrera hacia las elecciones generales. Ahora, la dimensión del paquete de medidas compensatorias anunciadas hoy es relativamente exigua. El paquete de medidas incluye a muchos subgrupos de la sociedad, pero no a todos. Incluye a jubilados, por ejemplo, que van a tener un adicional de 10.000 pesos por sobre los 27.000 que ya se habían anunciado para tanto jubilados como pensionados. Y va a haber una exención de IVA que realmente es cuantiosa en términos de esfuerzo fiscal. Para los jubilados de la mínima, por ejemplo, la situación se va a retrotraer a antes del sablazo inflacionario del último año y medio. No es que recuperan todo lo de Macri, pero francamente es el segmento donde más esfuerzo hace el Estado. Ahora, hay otros, como por ejemplo los trabajadores informales, que se llevan la peor parte. Apenas le van a condonar por 6 meses un cachito de la cuota del monotributo. En la categoría A son 500 mangos. Parece una burla. Claro, es un paquete de compensación de una devaluación del 22% en un día, pero que si tomamos toda la de agosto es prácticamente del 30%, para un gobierno que tiene en el Fondo Monetario una restricción severa e importante, una restricción que el viernes tomó la forma nuevamente de un pliego de condiciones de 116 páginas. Ahora, ¿dónde está el grueso de la plata? Mirá este cuadro. Lo hicieron de apuro hoy en Cifra, el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, que funciona bajo el paraguas de la CTA. Para jubilados y pensionados, una población de 7.800.000 personas, el Estado pone casi 500.000 millones de pesos. El grueso de eso, y por eso es importante aprovecharlo, comprando con la tarjeta de débito y no sacando el dinero de la cuenta para ahí usarlo para las compras, la devolución de IVA, o sea, el IVA cero que va a haber para los jubilados y pensionados, insume la mayor parte de ese esfuerzo fiscal. El resto es el adicional de 10.000 pesos que les decía. Para los trabajadores privados formales, que van a cobrar 30.000 pesos en 2 veces, dos cuotas de 30.000 pesos, con los sueldos de agosto y de septiembre, o sea, principios de septiembre y principios de octubre,
El esfuerzo fiscal es de 111.000 millones de pesos. ¿Por qué? Y bueno, porque una parte de lo que van a pagar los empleadores lo paga el Estado, en el caso de las empresas más chicas. Y en el caso de las nóminas menos abultadas. Claro, también hay un esfuerzo fiscal en ese adicional que van a cobrar los empleados estatales, los estatales de la nación solamente. Las provincias tendrán que ir anunciando si lo pagan o no, ese bono, que dicen que es una suma fija, pero en realidad es un bono, porque son solamente 2 veces las que se lo va a pagar. Después habrá que ver si las paritarias lo absorben, si se compensa con la cuota siguiente a esa de la paritaria, o qué vaya a pasar con este bendito país en diciembre, ¿no? Pero los 390.000 empleados de la Administración Pública Nacional van a cobrar eso y ahí están otros 23.000 millones de pesos que pone el fisco. Ahí empieza a hacerse todo bastante más amarrete, porque a las empleadas de casas particulares, que son 424.000, les tocan 25.000 en 2 cuotas, o sea, 12.500 y 12.500. Pero a los hogares que tienen ingresos de menos de 2 millones de pesos, se les va a reintegrar con una escala, en algunos casos la mitad y en otros casos todo lo que pongan para cumplir con esta obligación frente a las empleadas domésticas. Ese es el costo de 4.200 millones de pesos, que igual, si bien es poco, es una buena señal que esté incluido este sector siempre postergado en el paquete de medidas. Después tenés los beneficiarios de tarjeta alimentar, que son 2.400.000 y que van a tener una inyección según la cantidad de hijos, que va entre los 10.000 y los 23.000 pesos y que va a insumir esos 66.000 millones. Tenés el adicional para los beneficiarios del potenciar trabajo, que insume 26.000 millones, y finalmente ese diferimento para los monotributistas, que es, en el caso de la categoría A, un chiste. Lamentablemente, el gobierno no incluyó una suma, un monto para ellos, como había sido, por ejemplo, el caso de la IFE, del Ingreso Federal de Emergencia. Bueno, estos son los que están incluidos, y son los que están incluidos en tanto van a recibir un dinero. Después aparece la figura del préstamo subsidiado que el gobierno reivindica, va a aplicar para los monotributistas, pone a disposición hasta 4 millones de pesos, desde 400.000 para los empleados y para los monotributistas de categorías más bajas, hasta 4 millones para los de categorías más altas, a tasas que son la mitad del mercado. ¿Qué es lo que dicen en el Ministerio de Economía? Hay mucha gente endeudada con la tarjeta que va a poder sacar este crédito, cancelar la tarjeta y tener una tasa a 2, 3 o 4 años de plazo muy subsidiada por el Estado, de tal manera que se licúe y se desendeuden. Yo lo veo de otra manera. Hay tanta gente que no llega a fin de mes que muy probablemente esos préstamos sean un boom. Hay gente que lo va a querer bicicletear para sacarle la diferencia. Hay otra gente que sí lo va a usar para cancelar deudas ya contraídas. Pero en todo caso, se licúe o no, es una especie de préstamos que ese mismo laburante se da a sí mismo, a su yo de hoy, y que toma prestado de su yo del futuro. Es algo que tiene un parentesco peligroso con el chori financiero que repartió Macri a mansalva para intentar remontar las elecciones de 2019. ¿Se acuerdan? Se llamaban créditos Argenta en ese momento. Después los rebautizaron créditos ANSES. Pero la lógica es el ingreso que el Estado no le garantiza a sectores de la población, bueno, se lo da en forma de préstamo, con las muy nocivas consecuencias que esto tiene después sobre los ingresos futuros de esa misma población. Bueno, el paquete tiene ese esfuerzo y tiene esos incluidos, pero también tiene una parte importante de la población que no está alcanzada. Eso lo subrayó en un informe que también sacó hoy Claudio Lozano, que trabaja para la otra CTA, para la CTA Autónoma, y que sacó esta cuenta. Hay 1.439.000 desocupados que en tanto tales no van a recibir un dinero del Estado. No es que va a haber un refuerzo para los desocupados. Está para los beneficiarios del potenciar trabajo, pero esos no cuentan como desocupados. Tienen una contraprestación laboral que cumplen. Hay otro grupo más cuantioso, más numeroso, que es el de los asalariados informales.
Los asalariados informales son más de 5 millones de personas, casi 5 millones y media, que como no hubo un IFE esta vez, no van a recibir un ingreso. Sí, les van a condonar la mitad un cachito del monotributo. Difícilmente se revierta el desamparo que siente ese sector cuando el peronismo le habla de derechos laborales, ¿no? Que es uno de los sectores que fue justamente a votar en masa a Javier Milei. Y después están los cuentapropistas, que también están en una situación similar de desamparo. Los cuentapropistas no van a recibir un dinero en tanto tales, si bien muchos de ellos figuran en el universo anterior, en los de tarjeta alimentar, en los de potenciar trabajo y demás. Pero si uno lo mira así, hay 11 millones de personas dentro de la fuerza laboral que no reciben nada. Hay 20 millones en el cuadro anterior que sí lo van a hacer en estos 2 meses. Claro, el Fondo Monetario pidió en esas 116 páginas de la semana pasada, lo que se conoció el viernes, el memorándum de entendimiento de políticas, la carta de intención, el staff report, pidió que el ajuste continúe durante esta campaña. Pero lo que pierde de vista ese análisis es el ajuste ya realizado, especialmente sobre los ingresos de quienes viven de un ingreso fijo, valga la redundancia. Mirá vos cómo evolucionó el salario bruto real en los últimos gobiernos. Vale la pena, Manchi, que te acerques y que lo veas en detalle, gobierno por gobierno, porque empieza con Carlos Saúl Menem, sigue con Fernando de la Rúa, fíjate que ahí estaba constante el salario, se devalúa violentamente con la devaluación de Duhalde, con la recesión de 2001 y con la devaluación de Duhalde, lo recibe Néstor Kirchner en ese piso, que se empieza a recuperar, acompaña la línea amarilla y vas a ver cómo mejora también en el segundo gobierno de Cristina y llega hasta ese máximo en 2015. Acá está el serruchito de 2014, ¿no? La devaluación final de 2014 y el punto ese de 2015 en el que entrega Cristina el mandato a Macri. Desde ese momento, la pérdida más notable, más cuantiosa, es la que se registra durante el gobierno de Macri. Pero el hecho de que eso se sostenga durante el de Alberto Fernández hace que toda la superficie de esa pérdida salarial acumulada equivalga a guita de hoy a más de 7 millones de pesos. Si vos sacás la cuenta de cuánto llevamos perdidos en estos 8 años, desde aquel punto máximo del salario real, bruto, neto, como lo quieras medir, en dólares, en pesos, a poder adquisitivo de hoy, lo que sea, esta pérdida acumulada es, a plata de hoy, más de 7 millones de pesos. Ahora, mirá en el cuadro anterior cómo se distribuye esa pérdida. Esta es una cuenta muy interesante que sacó un grupo heterodoxo de Rosario que siempre cito, que es MATE, Mirador de Actividad del Trabajo y la Economía. En la siguiente placa vas a ver cómo se reparte esa pérdida acumulada. Porque no es solamente el trabajador el que pierde. El que dejó de pagar esos 7.144.000 pesos a plata de hoy es el empleador. El costo salarial, que así se dice técnicamente en economía, bajó en esa cantidad. Eso es un auto 0 kilómetro mediano, ¿no? Más o menos. Hoy chequeé el Cronos, creo que está 6 millones y pico, 7 millones. De eso perdieron los sindicatos, las obras sociales, el Estado y también el trabajador. Porque claro, el trabajador se lleva el sueldo neto. Entonces el trabajador perdió a plata de hoy, en estos últimos 8 años, el equivalente a 4.700.000 pesos. Sí, vos que ganás el sueldo promedio, vos que ganás 230, 240 lucas de bolsillo, te robó eso el paquete del Fondo Monetario. 4.700.000 pesos de hoy. Un auto chico, 0 kilómetros. Pero no solo perdió el empleado, perdió el Estado, que dejó de recaudar ingresos previsionales por 1.800.000. Dejaron de recaudar las obras sociales 600.000 pesos y dejaron de recaudar los sindicatos por cuotas sindicales
115.000 pesos acumulados, actualizados a hoy, acumulados en este tiempo. Entonces, el ajuste que ya se hizo en buena medida es un ajuste que recayó sobre todos estos actores. Actores que yo tampoco vi protestar de modo especialmente enérgico ni cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario en 2018, ni cuando se lo renegoció el año pasado en 2022. Esta semana se va a cumplir un año del atentado, del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se armó quilombo? ¿Se acuerdan los cantos, no? ¿Qué quilombo se va a armar? Bueno, tampoco se armó quilombo por esta brutal exacción. Y ahora el Fondo Monetario lo que pide es más aumentos de tarifas. Mirá la evolución de las tarifas en el mismo lapso que te mostré recién, que, como te decía, tenía inicio en aquella convertibilidad ahora añorada, la época de Carlos Saúl Menem. Las tarifas en ese momento tuvieron un pico muy brutal porque, perdón, ahí empieza, este gráfico empieza en la dictadura. Fíjense lo caro que era el gas y la luz en la dictadura. Esto estamos hablando de lo que paga una familia en gas y luz a plata de hoy. Tuvo sus vaivenes hasta la convertibilidad. En la convertibilidad se mantuvo en un nivel alto ese gasto energético. ¿Por qué? Porque había que garantizarle a las privatizadas que recuperaran la plata que habían puesto para comprarse esas empresas. Luego eso se devalúa con la salida de la convertibilidad, el crack de 2001-2002, y se mantiene muy por debajo del nivel de los 90 y descendiente durante todo el kirchnerismo. Acá hay muchas críticas, algunas atendibles al kirchnerismo por haber derrochado subsidios en gente que no los necesitaba y además haber estimulado el sobreconsumo de energía en algunos casos. Pero lo que se vio con Macri fue una vuelta a los niveles del principio de las privatizaciones. Esas 10 lucas mensuales en los servicios de gas y luz equivalen más o menos a lo que se garpaba cuando las privatizaciones, cuando les prometimos esa super mega rentabilidad en dólares atada al IPC de Estados Unidos a las privatizadas. Eso se devaluó nuevamente, después de los tarifazos de Aranguren, con este gobierno, que congeló las tarifas durante toda la pandemia, las mantuvo bajas, pero que a partir de julio del año pasado las empezó a subir violentamente. Miren dónde estamos hoy, de vuelta en Aranguren. Bueno, el Fondo Monetario el viernes pasado lo que dijo es que Argentina se comprometió la semana que viene a volver a subir las tarifas energéticas y hacerlo a medida que suban los precios para evitar que los subsidios se incrementen. No solo ya a los sectores de alto poder adquisitivo que ya están sin subsidios, a los medios y medios bajos, que también van a sufrir el tarifazo. Al día de hoy, Argentina le debe al Fondo Monetario más de 43.000 millones de dólares y pagó intereses y sobrecargos por casi 8.000 millones de dólares desde que Macri contrajo esa deuda en 2019. O sea, nos desembolsaron unos 45.000 millones, pagamos 8.000 y debemos 43.000. Así funciona la trampa del Fondo Monetario. Pagamos un montón, debemos casi lo mismo que al principio y cada vez nos condicionan más en nuestras políticas. Es evidente que una deuda así de monstruosa, y esto lo discutimos con Werner en la nota que estás por ver, no se puede pagar en los plazos habituales. Pero aún así, el candidato más votado en las PASO dice que va a ajustar 5 veces más que lo que exige el FMI. Y lo dijo así de clarito en una de las entrevistas que dio la semana pasada. El Fondo Monetario es casi un mecanismo perverso por el cual, digamos, se favorece a los gobiernos irresponsables y se le tira la pelota a otro que tiene que venir a hacer el ajuste. Ahora, el fondo te pone metas en términos de resultado fiscal, en términos de agregados monetarios y en términos de reservas internacionales netas. Cuando el fondo te pone la meta en términos de resultado fiscal, la forma en que lo conseguís es un problema tuyo, ¿ok? Históricamente, ¿qué han hecho los gobiernos? Lo han hecho ajustando al sector privado. Por primera vez en la historia, acá el ajuste lo van a pagar los políticos y sus socios. Ejemplo, cuando yo digo eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, lo que estoy diciendo es que el ajuste lo pagan los políticos chorros
y la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, la Cámara Argentina de la Corrupción. Ese modelo chileno del que habla Milei no es otro que el que colapsó con Macri, el modelo de iniciativa público-privada o participación público-privada. No se hizo ni una sola de las rutas seguras, de las autovías, de los carriles aparte, de los puentes, nada de lo que habían prometido que iban a hacer con ese mecanismo se pudo hacer, porque ante el menor vaivén de las condiciones financieras, todas esas obras se caen. No es solo un modelo a la chilena, es el modelo a la española, el modelo que hace que los madrileños, por ejemplo, no quieran usar las autopistas fastuosas que hizo Florentino Pérez, el mismo que explota las autopistas de acá, amigo de Macri, el presidente del Real Madrid, por lo caros que son los peajes. Porque ahí sí se terminaron de hacer, pero para usarlos hay que dejar un ojo de la cara. Y aún así lo votaron a Milei en las provincias que esperan hace años, décadas, en algunos casos, que se haga alguna obra cerca suyo. Claro, me dirán, bueno, las obras igual no se hacen, igual tienen sobreprecios. Sí, tienen sobreprecios en algunos casos, pero no es que no se hacen. En todo el país hay obras que se hacen, que se están haciendo y que se han hecho, porque Argentina no es un país de mierda. Javier Milei también dio detalles de la motosierra que planea aplicar en la entrevista con Bloomberg que extractamos la semana pasada, pero que me parece deja este cachito interesante para conversar. En todo un conjunto de reformas que desregulan la economía. Nosotros pensamos recortar la obra pública, llevarla a un sistema de iniciativa privada a la chilena, pensamos recortar las transferencias discrecionales a cero y pensamos, digamos, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para minimizar el impacto en precios. Eso sí te da 13 puntos del PBI, pero también queremos avanzar en la privatización de las empresas públicas y eso es un punto del PBI y también queremos avanzar en la eliminación de regímenes de privilegio, que es otro punto más del PBI. Ahí aparece de vuelta una palabrita que vuelve a resonar de los años 90, privatizaciones. Y un ajuste que en algunas entrevistas dice que va a ser de 5 puntos del PBI, en otras del 13, en otras del 15. ¿Vos viste recién la cantidad de medidas que te mostré que anunció el gobierno durante el fin de semana? Eso es 0,4% del PBI. Imagínate recortar 15. Si está bien, tímido, pero refuerzo de ingresos al fin, va a insumir 0,4% del PBI, imagínate al revés 15. Bueno, Sergio Massa, frente a esta situación, hace equilibrio o intenta hacerlo. Hoy estuvo con Luis Ignacio Lula da Silva y no se trajo demasiado, francamente. Una línea para financiar importaciones de Brasil por 800 millones de dólares, que viene bien porque este año es un año de especial déficit con Brasil, dado que no le pudimos exportar el trigo que habitualmente le exportamos. Pero aunque no se trajo demasiado, lo que sí podría aprovechar es esto que vas a escuchar ahora, que dijo Lula en Sudáfrica, en la cumbre de los BRICS, donde remó y remó y remó para que el grupo invite a la Argentina a participar, algo que por supuesto le permite mayores grados de libertad, más allá de lo que uno piense de Rusia o de China en términos geopolíticos, ¿no? Permite sacar la cabeza del yugo de una deuda monstruosa con Estados Unidos, que es el que está detrás del Fondo Monetario Internacional. Permitió, de hecho, financiar las importaciones de este año, el swap de monedas con China. Permitió pagarle a Estados Unidos, pagarle al fondo ese dinero que fluyó desde allá. Bueno, decía que le podría servir más que los 800 millones de dólares a Massa escuchar lo que dice Lula en este diálogo con su televisión pública, la televisión pública brasileña. Porque, la verdad, su explicación de cómo el fondo le impuso la devaluación es bastante poco satisfactoria para un candidato en campaña. Lula, más político, veterano de 1000 batallas, se pregunta cosas más interesantes. ¿A quién le impone el Fondo Monetario sus políticas? ¿Quién se deja imponer? ¿Y en qué circunstancias? Escúchalo vos. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse um capricho. O país fica preso àquilo e não consegue sair.
E a gente pode ver isso, a situação da Argentina. Como é que está difícil por causa do empréstimo que foi feito por interesses políticos do FMI. Os 44 bilhões emprestados ao Macri na época das eleições. Há quem diga na Argentina que esse dinheiro foi emprestado por conta das eleições para que o Macri pudesse ganhar as eleições. Ele não ganhou, o Alberto Fernandes ganhou e o Alberto ficou com a dívida e que agora tem que pagar. ¿En qué momento normalizamos que un grupo de tipos que en algunos casos ni siquiera conocen la Argentina personalmente nos impongan una devaluación de nuestra moneda? Nos pongan un cabestro, como dice Lula, un bozal, y empiecen a dirigir nuestra política incluso a riesgo de que perdamos lo más elemental de nuestra soberanía en un proceso electoral como este. ¿Quién se deja imponer en una circunstancia así algo como una devaluación del 30%? ¿Se pueden solucionar nuestros problemas económicos siendo buenitos con el FMI? ¿Se pueden pedir soluciones a la dirigencia política a nuestros problemas, a los problemas de nuestro bolsillo, sin confrontar con ese poder extranjero que viene a intervenir de vuelta en nuestras decisiones por un préstamo que concedió a un gobierno que permitió además que ese dinero se fugara? No quiero dejar pasar este inicio del programa sin dedicarle el programa a Federico Delgado, fiscal federal que falleció ayer, muy tempranamente y lastimosamente a los 54 años, y que no se cansó durante toda su carrera como fiscal de investigar los mecanismos fraudulentos de la deuda externa sobre nuestra soberanía. Porque en campaña parece que nadie está dispuesto a decir esto. Nadie está dispuesto a decir que el Fondo Monetario nos está atacando. Quizás solo la izquierda, pero lo dice mientras ataca a Massa como único argumento de campaña, quizás pensando solamente en lo electoral cuando estamos al borde de un abismo que nos puede arrojar a una situación violenta, a una situación de intolerancia, a una situación que además puede desatar una marea de ajuste feroz en nombre de la libertad. ¿Es hora de pensar en las bancas o es hora de pensar en cómo preparar la resistencia contra el fascismo? El fondo vende estabilidad, pero no hay estabilidad posible con una auditoría cada 3 meses de una deuda que es impagable. Ojalá, ¿saben qué? Ojalá nos demos cuenta a tiempo.